Alerta a los Frailes TV Show. Bienvenido mi gente a un capítulo, tu capítulo fuera de lo común aquí en Alerta a los Frailes. Hoy vamos a debatir un tema muy polémico, del cual realmente yo no tenía mucho conocimiento, lo había escuchado, pero al acercarme aquí a un compañero de antaños, Liony, te voy a presentar ahora, porque ya dije tu nombre, me acerqué a él hace un tiempo como muy conocedor de la Biblia. ¿Tú eres un qué? Predicador, maestro. Él es un maestro de la Biblia realmente, un maestro de la Biblia. Y vasto conocimiento en temas que tienen que ver con religión y eso. Y un tema muy polémico el de hoy, que es el de la pastora, el pastorado femenino. O sea, no sabía a profundidad que la pastora, o sea, no podía existir el tema de la pastora. Bienvenido aquí al canal de Alerta a los Frailes TV Show, Liony. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un grato placer. Y antes de la iniciación de lo que es la enseñanza, me gustaría que hagamos una oración. ¿Qué tú dices? Claro. Perfecto. Excelente. Entonces, Liony, explícame el tema este. O sea, quiero que la gente primero conozca de ti. ¿Cómo tú te inicias en el tema de la religión? Bueno, yo soy creyente, cristiano, hace más de una década. Hemos estudiado teología bíblica en varios seminarios. ¿Tú eres un teólogo? No diría así, pero sí soy un estudiante de la Biblia. Tú lo que eres un teórico, aunque teórico también, porque de esa teoría, pero... Sí, he estudiado en varios seminarios. Estaba haciendo una licenciatura en artes teológicos y estudié en un seminario en el Concilio Latinoamericano. Y me he dedicado bastante a indagar, a la investigación. Y estamos aquí para compartir lo que tenemos. Exacto. Entonces, antes de eso también, yo quiero que la gente sepa de dónde tú eres, dónde tú vienes, o sea, tu crianza y tu cosa. Bueno, yo soy dominicano, resido aquí en Los Frailes, vivo en la calle Teo Cruz. Ay, no, tu dirección, pues, que te tiran allá después para palo. No tenemos miedo, el que nada debe, nada teme. Bueno, está bien. Sí, estamos así. Y nada, espero que esta enseñanza no sea algo controversial, sino que las personas puedan asimilar y entender que estamos exponiendo lo que la Biblia establece. Pero espérate, escúchame algo. Esto va a ser controversial de todos modos, porque tú me vienes a mí con esta historia de que yo conozco pastora, tengo amigas pastoras. Entonces sí. Tú decías a mí que no puede existir el pastorado femenino. Ya es un tema que va a ser polémica. Sí, mira qué sucede con relación a ese tema. Explícame. En primer lugar, la Biblia dice, déjame acomodarme, en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21, que la Biblia no es de interpretación privada, que no fue traída por voluntad humana. Entonces, cuando entendemos eso, no es un asunto de lo que yo entienda, sino de lo que la Biblia establece. Si yo leo el capítulo 8 versículo 31 de Juan al verso 32, dice que si permanecieres en mi palabra, Jesús hablando, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La única manera o el único medio por el cual una persona puede ser discípulo de Jesús es permaneciendo en su palabra, en lo que establece su palabra. Ok. Eso es, la Biblia entonces no es interpretativa, sino, porque mucha gente lo interpreta a su manera. Correcto. ¿Es interpretativa o no interpretativa? Mira qué sucede con el tema de la interpretación. En primer lugar, la Biblia... Se han ramificado muchas religiones a través de eso, porque cada quien lo quiere interpretar a su manera. Correcto, y a través de revelaciones. Por ejemplo, los musulmanes vienen por una revelación de Mahoma. Y Mahoma era un hombre iletrado que se tranca en una cueva y empieza a pregonar su doctrina. Incluso el Corán no fue un libro escrito por mano de él, porque él no sabía ni leer ni escribir, sino por su yerno. Asimismo, mitan en Aarón. Juanita era una señora puertorriqueña que empezó a pregonar que ella era la tercera dispensación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Entonces, esto no es un asunto de que yo tuve una revelación y que yo creo y yo interpreto. No, porque primero de Pedro capítulo 4, verso 11 dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Escúchame, tú vas a hablar conforme, pero al tema del cual vinimos aquí. Claro que sí. ¿Puede una mujer o no ser pastora? Según la Biblia, no. Okay. Mira, para ser pastor, la Biblia establece requisitos.
Es como cuando... Escúchame, ¿tú no crees que eso es algo como un machismo, muchas cosas? No, no es machismo, porque... hay gente que dice que la Biblia es mucho machismo, como que la mano de los hombres... Mira qué sucede. Hay que entender una cosa. Okay. Somos iguales ante Dios, pero somos diferentes en funciones. Okay. El hombre fue hecho para una cosa y la mujer fue hecha para otra cosa. Si tú te fijas, tú no quedas embarazado. No, ¿sí o no? Exacto. Tú engendras. Claro. Entonces, Dios diseñó a la mujer para un rol y al hombre para otro rol. Por lo tanto, el rol de la mujer no es el pastorado. El hombre fue designado para el pastorado. Pero, escúchame, yo quiero eso que tú me lo desgloses con lujos y me detalles. Sustenten la palabra. Claro que sí. Tú sabes que cuando uno va a una entrevista de trabajo, sí, o cuando hay una vacante en una empresa, ellos piden una serie de requisitos. En esos requisitos ellos te piden, por ejemplo, para el puesto que tú vas a desempeñar, que tú tengas un bachillerato, dando un ejemplo, que tú tengas una maestría, que tú tengas una carrera en una cosa específica para el puesto específico. Exacto. Ahora bien, para el pastorado es así, y te lo puedo comprobar por la Biblia ahora mismo. En primer lugar, cuando la Biblia habla de lo que es el pastorado, la palabra pastor, la palabra anciano y la palabra obispo en el Nuevo Testamento es lo mismo. De hecho, en el griego, la palabra obispo significa supervisor. Cuando nosotros vamos a Timoteo, capítulo 3, del verso 1 en adelante, la Biblia dice lo siguiente. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Oye este detalle. No dice cónyuge de un cónyuge, dice marido de una sola mujer. Okay. Porque si el pastorado o el obispado fuera un asunto tanto para hombre como para mujer, debería decir cónyuge de un cónyuge. Dice marido de una sola mujer. Sigue diciendo aquí: sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. También una persona que sea pastor tiene que ser una persona capaz de enseñar una congregación. Y te voy a comprobar ahorita en Timoteo que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso está escuchando muy machista, ¿viste? No. La Biblia es la que está hablando. Porque yo no estoy, no es una presunción mía, es lo que establece la Biblia. Si seguimos leyendo el texto de 1 Timoteo capítulo 3, dice en el verso 3, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa. Esas son las cualidades para ser pastor. Exacto, son requisitos. Pero, Matri, hay muchos pastores que no cumplen con esto. Escúchame, le digo Matri porque es un sobrenombre que tenemos de muchacho que no conocemos, pero su nombre es Lion. Claro. Me va a salir Matri. No hay problema. Entonces, escúchame, hay muchos pastores que no cumplen esos requisitos que tú dijiste ahí, entonces. No. ¿Y entonces qué están haciendo? No se someten a lo que establece las Escrituras. Yo tengo un conocido. Entonces, hay uno que no doble moral, una cosa así ahí. Bueno, mira, en la línea reformada, el movimiento reformado, si una persona le es infiel a su pareja, jamás puede ser pastor. Porque fíjate lo que dice aquí: que gobierne bien su casa. ¿Quién es que gobierna la casa? ¿El hombre o la mujer? Te está yendo machista. No. Bueno, es la palabra que está ahí. ¿Quién es que gobierna la casa? Yo tengo algunos amigos que es la mujer que lo gobierna en la casa. Bueno, ya eso es otra cosa. Bueno. Pero aquí hay un modelo, y el modelo bíblico, por eso hay tanta desintegración social. Porque según la Biblia, lo que está establecido es que el hombre sea el proveedor y la mujer sea quien eduque en la casa. Cuando no se cumple con este formato, hay una desintegración social. Por eso la sociedad está como está. Sigue diciendo aquí, fíjate bien, que el que no gobierna bien su casa, teniendo sus hijos en sujeción. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, dice, si un hombre, fíjate aquí, no dice una mujer, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, dándote una corroboración de quién es la cabeza del hogar, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Hacemos un paréntesis ahí. Exacto. La palabra iglesia es una palabra griega que se tomó en la Septuaginta cuando se tradujo de la Tanakh, que era la versión en el hebreo, y la palabra que se usaba ahí para el pueblo era kahal, que significa asamblea.
Entonces, cuando está hablando de eclesía, está hablando de la asamblea de Dios, de su pueblo. Y dice aquí, no un recién convertido. En esta versión, Reina Valera, dice no. ¿Esto qué? Esto es una Biblia igual. Una Biblia. Sí, esto es una Biblia de estudio, herencia reformada. Pero la versión Reina Valera dice no un neófito. Tú sabes que el término neo significa nuevo. Neófito en griego lo que quiere decir una persona recién plantada. Una persona recién convertida, como dice la LBLA, que es la versión de las Américas. Exacto. Yo uso mucho esta versión porque respeta mucho el textus receptus, que es el texto recibido. Y mira lo que dice aquí. Entonces, este libro tiene Esto es una Biblia con 66 libros. Bueno, tú sabes que la Biblia católica, la que utilizan, tienen los libros apócrifos, que en el Concilio de Trento, en el año 1545, ellos introdujeron esos libros. La palabra apócrifo significa de origen desconocido. Exacto. Ahora, esto es el canon bíblico. La palabra canon significa vara de medir. Son los libros que son, según la tradición, los libros que son bíblicos, lo que acepta la tradición. Aquí sigue diciendo, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Aquí están los requisitos. Pero no obstante eso, porque yo podría decir, no, eso es todo. Mira lo que dice Tito, aquí es más resumido. Tito, pero antes de lo que dice Tito, háblame de todos estos pastores que se descarrían, que lo encuentran en una iglesia con una fémina que no era de ellos, que se desvían del camino y después vuelven con un perdón y se reinsertan de nuevo a ser pastor en la iglesia. Que no gozan de buen testimonio. Y eso fue la iglesia entonces, que continúan. Han caído en descrédito. Pero eso fue la iglesia, continúan creyéndole a ellos, escuchando su palabra. Mira a una persona que ya perdió toda credibilidad. Mira qué sucede. El fanatismo irracional lleva a la persona a seguir un líder o una persona, un pseudo líder, porque la palabra pseudo es una persona que se denomina una cosa que no es. Entonces, una persona que sea un líder tiene que ser un ejemplo al pie de la letra. Y entonces tú me quieres decir que si esa persona pide perdón públicamente, ellos se arrepienten ante ellos, una cosa, y quiere recuperar su puesto de pastor. La Biblia dice, no tiene esa oportunidad. La Biblia dice en el capítulo 28, versículo 13. La gente se inventa una cosa de que no todos merecemos una segunda oportunidad. Bueno, mira esto. La Biblia dice en el capítulo... ¿Sí o no? ¿Si puede decir o no? Sí, claro, te voy a decir ahora... No, te voy a responder. Te voy a responder. Pero te tengo que decir el por qué sí o el por qué no, ¿sí o no? Claro. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice así: quien encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. David era rey, todo el mundo conoce de David. Y David se llegó a la mujer de su prójimo, a la mujer de Urías. Cuando él se llega a la mujer de su prójimo y el hombre no se acuesta con su mujer, él lo envía delante de la guardia. Estoy haciendo una paráfrasis y de manera resumida. Y manda a retirar el ejército para que acaben con el hombre, porque la mujer había quedado embarazada de David. Entonces, cuando matan al hombre, pasa el tiempo, la mujer está embarazada, viene un profeta llamado Natán. Natán le hace la parábola. Que no era Natán el profeta el que canta. No, para nada. Cuando él le hace la mención de la parábola de un hombre que tenía una ovejita, que la criaba en su regazo, que la tenía como una de sus hijos, y había otro que tenía muchas ovejas, pero que tenía un invitado, y buscó la ovejita que tenía aquel hombre, que era una sola, y la mató. Cuando le cuenta esto y le dice de qué es digno este hombre, el rey dice que subió su furor y dice que es digno de muerte. ¿Qué le dice el profeta? Ese eres tú. Pero cuando le dice eso, le da la profecía donde le dice que la espada no será apartada de su reino, que su siervo se va a levantar en su contra, y que el hijo que tiene esa mujer no va a nacer. Y así mismo aconteció. Los pecados tienen repercusiones, retribuciones. Entonces, quien es adúltero, estando en el pastorado, por lo menos tiene que durar una década fuera del pastorado, hasta que limpie su testimonio. O sea, tú me estás diciendo que un pastor que comete un error, como ese que planteamos hace un momento, tiene que durar mínimo una década. Claro, según sí. La historia que tú me acabas de hacer. Claro que sí. Pero esos pastores no duran eso. ¿Por qué no aguantan eso? Porque yo entiendo que esos pastores que muchas veces no trabajan, la iglesia es que fue la iglesia con el tema de
¿cómo se llama? Lo monetario, lo que dan, el diezmo y esa cosa, es que se sustentan de eso. Entonces, 10 años fuera de esa posición. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque hay pastores que son avariciosos. Espérate, ese tema lo vamos a dejar para otra ocasión, porque quiero tratar contigo aquí el tema del diezmo y de esos pastores, tú sabes, claro, que tienen plantadas esas iglesias televisivas, que se hacen famosos, sí, mega iglesias, que sacan demonios. Vamos a hablar también después del tema de lengua, de por lo que hablan en lengua, y de esos dones o supuestos dones que el Espíritu Santo les da. No te ríes, oíste, que son temas serios para mí. No, claro. Para ambos, porque tú sabes más que yo. Dime. Para ambos. Mira lo que sigue diciendo aquí. Vamos a Tito. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 6 Agarra al su 9. Biblia digital o lo que sea, que estamos preparados. Y vaya conmigo. Dice aquí: esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, vuelve y repite. Está hablando de los requisitos para ancianos y obispos. Míralo ahí. Exacto. Dice aquí, esto es, si alguno es irreprensible. ¿Qué es una persona irreprensible para ti? No pongo a pensar ante la gente porque bíblicamente tú sabes. Pero vamos a hablar la connotación, la etimología de la palabra. Exacto. Irreprensible. Vamos para el origen. Es una persona intachable. Exacto. Una persona que anda recto. Es una persona que no se le reprende porque su caminar es lineal. Ok, irreprensible. Correcto. Que no se le reprende. El prefijo "y", exacto, está hablando ya de una... De que no. Correcto. Y sigue diciendo, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Es decir, que si yo soy pastor, mis hijos tienen que someterse a las escrituras. Esa es otra cosa que vamos a hablar cuanto a los pastores, porque hoy el tema del pastorado que no puede ser femenino, pero en cuanto a la familia del pastor, que ahí vamos a desglosar el tema de por qué los pastores sí pueden procrear y por qué el tema de la iglesia católica no lo puede hacer. Luego tú vas a hablar de eso en otro capítulo. Claro que sí. Sigue diciendo entonces la familia del pastor tiene que llevar las conductas correctas para que ese pastor funcione como referente ante los ojos de los feligreses. Correcto. Y si los hijos de los pastores no son descarriados. Mira, si los hijos de los... Atención al pastor, que usted va a hacer algo, antes que tomemos la historia, mantén eso aquí. Una vez encontraron dos pastores en un patio por aquí, los dos pegados. Dos pastores. ¿Pero en qué sentido? Pegados. Una discusión. No, tú sabes cómo. Dos pastores pegados. Dios santo. ¿Y tú sabes qué pasó? Uno ni siquiera se conocían. Dime cómo es la cosa. Dos pastores. Dios mío. Y lo encontraron en un patio. Pero tú sabes la suerte, que los dos eran pastores alemanes. Eran pastores alemanes. Sigue ahí. Este muchacho. Pues mira lo que sigue diciendo aquí. Dice, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, oye, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, está hablando del dominio propio, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Es decir, tiene que ser una persona capacitada en las escrituras. Demasiados requisitos ahí. Correcto. Incluso cuando nos vamos al capítulo 4. Casi perfecto. No perfecto, porque perfecto. No hay nadie infalible. Cuando vamos al capítulo 7, versículo 20 del libro de Eclesiastés, dice que ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Pero esto no es una excusa para usted decir, yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, Exacto. Tú me levantas. No, señores, esto es un asunto de seriedad. Claro, yo entiendo que cuando una persona quiere cierta edad o cierto grado de madurez, sabe ya lo malo y lo bueno y diferenciarlo. Entonces, Correcto. El volver a caer y recaer en los errores para que la gente lo esté perdonando y eso se ve ya un poco contraproducente. Exacto. Correcto. Entonces, historia por demás con este tema, la familia de los pastores y todas esas cosas. Recaímos nuevamente en varios versículos aquí que prácticamente hasta se parecen, de que la historia es diferente. Entonces, el tema de la feminidad en el pastorado.
no lo menciona en el lugar de la Biblia exactamente. O sea, no dice una mujer pastora o una mujer que guíe. En el Nuevo Testamento no hay una sola evidencia que muestre que una mujer haya sido pastora. Incluso el pastorado femenino surge en el siglo XX con el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Eso fue el otro día. Son las iglesias liberales, pero históricamente, mira, antes de la Reforma Protestante y después de la Reforma Protestante, te estoy hablando del 517, el 31 de octubre, no hay evidencia alguna de un pastorado femenino. ¿Y por qué razón surge ese querer integrarse a la iglesia como líder de una iglesia, la mujer? Mira qué sucede. Lo que pasa es que el desconocimiento de una verdad me hace esclavo de una mentira. Exacto. Y el pueblo que olvida su historia tiende a repetirla. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos que el patrón bíblico está establecido de una manera y los hombres se establecen otro, ahí lo que viene es un patrón humano y no un patrón de Dios. ¿Tú entiendes que eso se dio por algún tipo de beneficio? Siempre hay beneficio para más adeptos, claro que sí. ¿Y pero beneficios que monetarios? De todo tipo. Te voy a explicar. Influencias. Mira qué sucede. En este libro se llama Una teología de la familia. Aquí yo tengo 5 siglos de historia bíblica. Muéstramela aquí a la cara. Una teología de la familia. Sube un poquito. Sí, correcto. Mírenlo ahí. Okay. En este libro yo voy a tomar un pequeño extracto donde habla del culto familiar. Este libro habla sobre el culto familiar, es decir, la adoración familiar, los cultos que celebraban los creyentes en sus hogares. Aquí habla, no basta que oremos como individuos en nuestras cámaras, se requiere que también honremos a Dios en nuestras familias 2 veces cada día como mínimo, de mañana y de noche. Toda familia debe reunirse para arrodillarse ante el Señor, padre e hijos, amo y siervo, para confesar sus pecados, para agradecer las misericordias de Dios, para buscar ayuda y bendición. No debemos permitir que nada interfiera con este deber. Todos los demás quehaceres domésticos deben suspenderse. Y dice aquí, la cabeza del hogar, hablando del hombre, la cabeza del hogar es el que debe dirigir el tiempo devocional. La cabeza del hogar. Pero si está ausente o gravemente enfermo o es un inconverso, entonces la esposa tomará su lugar. Y entonces tú no crees ahí que pasó eso en ese momento de la historia. No. Aquí está hablando en primer lugar de que el hombre soltó o se puso muy liviano el tema de la cabeza y la mujer tomó el control. No, mira, cuando la mujer asume... Eso pasa en la casa muchas veces. Cuando la mujer asume el rol que le corresponde al hombre, viene la caída. ¿La caída de qué? Y viceversa. El hombre no puede asumir tampoco el rol que le corresponde a la mujer. Porque aquí, que se sobreentienda, no estamos denigrando la figura de la mujer para nada. Exacto. Dios me libre. La mujer es igual de capaz que el hombre. Y lo ha demostrado en muchos oficios. Ahora, estamos hablando lo que la Biblia enseña. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí estamos hablando del culto familiar. Que la mujer dirige el culto familiar, no en la congregación. Si el hombre está ausente por el trabajo, porque se ha ido de viaje, si está gravemente enfermo, que está en lecho de muerte, o si esa persona es un inconverso, no es un crédulo, es una persona incrédula. Está hablando que la mujer asume el culto familiar, porque según la Biblia yo te voy a demostrar que la mujer es la que se dedica a la enseñanza en la casa a los niños. Y te lo voy a comprobar ahora. Demuéstrame eso, para ir culminando el primer capítulo de esta conversación. Correcto, mira lo que dice así, aquí, corrijo. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Hago un paréntesis aquí. Los peinados ostentosos eran peinados que se le adornaban con oro, con plata y con diamantes. Pero un peinado que se haga una mujer bien bonito no es un peinado ostentoso. Sigue diciendo aquí, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Oye. Yo no permito, dice el apóstol, que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre,
sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Mira lo que dice aquí. Él está diciendo aquí, en el verso 12, que él no permite que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. ¿Y qué estábamos leyendo ahorita? Que el obispo tiene que ser alguien apto para enseñar. Entonces, cuando una mujer es pastora, una mujer está enseñando a los hombres y está quebrantando la autoridad establecida por Dios. Y Dios lo que ha establecido ha sido un patrón que conforme a su soberanía tiene un propósito determinado. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que cuando las Escrituras me dicen que no permite ni que ejerza autoridad, un pastor ejerce autoridad sobre una congregación. Esto está clarísimo. Esto no hay que ser un exégeta, ni hacer un exégesis, ni ser un erudito bíblico. Esto es llano. Si vamos nosotros a Corintios, capítulo 14, primera de Corintios, versículo 34, mira lo que dice aquí. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Entonces, esto es un tema que también lo trataremos después, porque no estamos hablando del silencio total de la mujer en la congregación. Aquí hubo una situación. Pero ¿qué sucede? Aquí está hablando que la mujer tiene que estar en sujeción. Cuando el hombre peca, que come del fruto prohibido, vámonos a Génesis, dice la Biblia que primero la mujer come, le da de comer a su pareja. Por eso cuando Pablo habla a Timoteo le dice, porque no fue Adán que pecó, sino Eva. ¿Qué sucede? Cuando la mujer asumió el rol que le correspondía al hombre, vino la caída por el pecado. Eso es lo que él está citando. Exacto. Cuando Abraham escuchó la voz de su mujer, no estoy diciendo que los hombres no puedan aceptar una sugerencia de su esposa, porque las mujeres tienen un sexto sentido, pero este sexto sentido no es haciendo referencia a metafísica ni a paganismo, sino a la virtud que el Todopoderoso le ha dado de ver cosas que uno no ve. Cuando una mujer te dice a ti, ese amigo no es amigo tuyo, o ese negocio no te conviene, créalo. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos el caso de Abraham que te citaba, Sara no podía tener hijos. Abraham es llamado cuando tiene 75 años de edad. Eso tú lo encuentras en el capítulo 12 del libro de Génesis. Cuando Abraham es llamado para que se cumpla la promesa del nacimiento de su hijo, de la simiente de él y de Sara, pasan 25 años. Ella se desespera y habían adquirido una esclava llamada Agar, que era egipcia. Él le dice, mira, llégate a ella y que ella dé a luz en mis pies. Eso es una expresión idiomática para que ese sea mi hijo. ¿Tú sabes de quiénes nacieron de Agar? Todos los árabes que tú ves hoy en día que son enemigos de Israel son descendientes de Ismael, que es el hijo de Agar. Entonces, cuando el hombre desobedece el formato que Dios ha establecido y escucha la voz de su mujer desobedeciendo al Todopoderoso, vienen repercusiones serias. Ahí viene la caída. Una cosa, mucha historia, tienen que comerse algo para ver entrevista, mi gente. Cómanse algo, desayúnense, cenen, algo tienen que comerse, porque no se puede tragar esto vacío. Es difícil de digerir. Óyeme algo, Lionel. Para llegar a lo moderno, de papel a computadora, que como trajiste. Háblame de esto para ir culminando la entrevista. Háblame de lo siguiente. Esta mujer es criticada por muchas personas. Tú lo ves, ya son demasiadas en las redes sociales. Que aparte de que tú decir que la mujer no puede ser pastora, pero ha tenido un cambio generacional con el tema de la vestimenta. Es muy criticado. O sea, ya de un tiempo para acá las mujeres, una vestimenta ostentosa para hacer en el púlpito ahí de la iglesia, a predicar y todo eso. Pero aparte de eso, ya cambió también. Ahora las mujeres se operan. Sí. Hay pastoras que están operadas. Sí. Vestuario, sí. Operación, peinado, como tú mencionaste anteriormente, maquillaje, ¿qué? O sea, ¿hacia dónde se dirige eso y por qué pasa eso? Tremendo eso, mi hermano. Mira. Cuando tú me hablabas, yo estaba dirigiéndome a la epístola de Pedro,
Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Mira lo que dice, haciéndote una referencia con relación a eso. Asimismo, vosotras mujeres, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1, está sujeta a vuestros maridos. Está hablando de la sujeción, porque esto viene desde el Génesis. Cuando el hombre peca, al hombre se le designa trabajar gravosamente, pero a la mujer se le asigna que obedezca y se someta al hombre. Pero mira lo que sigue diciendo aquí. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno, hablando de la vestimenta, la ornamentaria, no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Una mujer que se haga intervenciones quirúrgicas y se opere para agrandarse los senos, está incitando a que la codicien y está promocionando un producto. No, espérate, y está exhibiendo su cuerpo. O sea, tú me estás diciendo a mí que esas mujeres muchas veces que por querer cumplirse un capricho personal de que una ropa le quede, mira, esa ropa me gusta pero no me queda por mi cuerpo que tengo, quiero esperarme para que esa ropa me quede. No es simplemente para autocomplacerse, también, o sea, ellas están poniendo eso para... No me digo una cosa, si las mujeres tú me dices que se operan y esas cosas es para exhibirse a los hombres. Claro que pero sí. Muchas veces muchas mujeres se exhiben a las mujeres. Es para que las mujeres como que le den envidia a las otras mujeres. Pero está mal también. Esas son cosas de mujeres. Eso está mal. Las mujeres siempre tienen como esa cosita. Vamos a dejar este tema aquí. Porque se va a tornar muy extenso y me está surgiendo demasiada duda. Y eso es demasiada cosa para mi cabeza, pero por eso ahora mismo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Me encantaría tenerte aquí en otra próxima ocasión para debatir los temas que ya te mencioné. Cuando quieras. ¿Entiendes? Y al público le sugiero que se suscriban también a tus redes sociales. ¿Tú usas redes sociales? Sí, yo tengo un canal de enseñanza bíblica. En YouTube. Vamos a retomarlo. Tenemos varios videos sobre escatología, la segunda venida de Jesús, a quienes le interese, y algunos temas teológicos profundos ahí, que el canal se llama Volviendo al Principio. Volviendo al Principio. Pueden buscar la segunda venida de Jesús, Volviendo al Principio. Tú no usas Facebook, Instagram, ¿no? Actualmente el Facebook no estoy tan conectado a él, pero YouTube, sí pienso ahí está tu contenido entrelazarlo. Correcto. Entonces, ¿cómo se llama? Repito de nuevo aquí. Volviendo al Principio. Volviendo al futuro con la película. No. Bueno, yo ustedes saben, mi gente, suscríbanse al canal, comenten, compartan, den like, que es lo que nos va a hacer crecer y seguir trayendo el contenido como este. Y variado también, como ustedes lo han visto en el canal, mi gente. Ustedes saben, Alerta a los Fridays TV Show. Shalom. ¿Cómo? Shalom. ¿Qué es eso? Eso es paz. Es una salutación cristiana. Okay, de la iglesia primitiva. Okay. Shalom Ubrahot. Alerta a los Frailes TV Show.